Aquí no haga grabado. Entonces vamos a resumir todo lo que vimos el día de hoy. Vamos a arrancar por cada diapositiva. Entonces arrancamos recordando que lo más básico que debes saber utilizar en el movimiento circular uniforme es la velocidad angular o frecuencia angular también, que se denota con una letrica que se parece mucho a la W, pero realmente es una omega, y es en principio el ángulo sobre el tiempo que recorre. Ese ángulo en radianes. ¿Listo? En radianes por ahora. Esa es como la primera definición sencillita que vimos. Hicimos un ejercicio donde hablábamos de ciertos radianes en una cantidad de segundos, trabajamos con ello, repetimos un ejercicio muy similar. Luego entonces entramos a hablar de frecuencia solita. Esta primera velocidad angular también puede ser con el apellido angular, frecuencia angular o velocidad angular. Son lo mismo, pero aquí sí hablamos de frecuencia y hablábamos de la cantidad de vueltas que se hacen en un tiempo determinado, ¿sí? Y decíamos que esa unidad, cuando tengo revoluciones sobre segundo, son hertz, que es una H y una Z, y esa hace alusión a la frecuencia, a la cantidad de vueltas en un segundo. Luego el periodo es completamente lo inverso y es el tiempo que da en una sola revolución. Es el inverso de la frecuencia. Entonces, siempre que la frecuencia te da una fracción, pues lo que haces es invertir la fracción y ahí encuentras el periodo. O viceversa, si sacas primero el periodo, inviertes la fracción y encuentras la frecuencia. Entonces, ahí tenemos periodo. Hacíamos un primer resumen con esos tres conceptos de frecuencia angular o velocidad angular con la frecuencia y el periodo. Encontrábamos también al final como unas tres relaciones que pueden encontrarse entre ellas mismas. Entonces, si las trabajamos aquí en un ejercicio que hablábamos de hallar velocidad angular, hablábamos de frecuencia, hallábamos periodo. Ahí encontramos eso en la actividad número 3. Luego hablamos, hicimos un segundo ejercicio también con radianes en cada segundo, encontramos las frecuencias, la frecuencia angular, la frecuencia del periodo. Luego introdujimos luego un cuarto concepto que era la velocidad tangencial, que es la velocidad en el borde o en la tangente de la circunferencia, y la definíamos como omega por r, es decir, aquí ya salía el radio de la circunferencia. Digamos que el radio ya empezó a hacer protagonismo aquí en esta cuarta magnitud. Y la quinta fue la aceleración centrípeta, que la podemos definir de dos maneras, a partir de la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, o si tengo la angular al cuadrado sobre r, con cualquiera de las dos vamos a llegar. Y hacíamos como ya este resumen ya en fórmulas y en definiciones, y con la actividad 5 pues le dimos el cierre completo a lo que es la cinemática del movimiento circular uniforme. ¿Listo? Entonces eso es como todo el compendio que hicimos el día de hoy. No sé si tengas alguna pregunta, comentario adicional a lo que hicimos este día. Em, Me quedé con la duda de la frecuencia, ¿Qué duda te quedó? porque queda igual, o sea, porque no se puede tomar como quinta y dejarla con un pi. Ah, cuando tú le hiciste aquí, es que tú, aquí cuando la hiciste, recuerda la formulita original me dice que esta que yo tengo, velocidad angular es 2pi por frecuencia. Entonces, ojo, esto quiere decir entonces que si yo quiero sacar la frecuencia de acá, lo voy a escribir aquí al frente, porque es la misma fórmula. Si yo quiero sacar frecuencia de aquí, pues simplemente cojo el 2pi, lo quito de la parte izquierda y lo paso a dividir al otro lado. Y me va a quedar de esta forma. Entonces, estas dos formulitas son la misma, por eso las dejé en el mismo renglón. Esta fórmula, omega 2pi por f, es lo mismo que decir que la frecuencia es omega sobre 2pi. Por eso no puedo colocar el 2 solito. El pi siempre tiene que acompañar ahí cuando quiero sacar la frecuencia usando velocidad angular. Ese es el tema ahí, ¿vale? Sí, señor. Porque en la definición está el 2pi. 2pi, ¿por qué? Porque recuerda que una circunferencia tiene 360 grados
Y 360 grados en radianes es 2pi radianes, entonces de ahí sale ese 2pi de aquí. Es porque es una vuelta completa son 2pi radianes. Desde ahí sale ese 2pi. Entonces el pi nunca lo puedes olvidar, por eso de pronto fue lo que pasó aquí en este ejercicio que estábamos haciendo, que cogiste el 5 sobre 2 pero no, el 2 tiene que ir acompañado con pi. ¿Listo? Eso es ahí súper importante. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, al igual que ayer, te envío ahorita todos los apuntes. Los paso ahorita a un PDF y te envío todos los apuntes de esta clase y te envío la grabación que hicimos el día de hoy. Bueno, sí, señor. Listo, entonces espero.